Hola, ¿qué tal mis hermanos? ¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal pasaron su Navidad? En esta ocasión tenemos un especial de fin de año y qué mejor que platicar un poco sobre el deck Cyber Dragon. He estado haciendo muchísimas pruebas. Me había tardado en presentarles una versión más actualizada, pero con la llegada de la banlist y entre que estuve probando un sinfín, una gran cantidad de motores de distintas estrategias en este deck, como por ejemplo, permítanme platicarles rápidamente. Como les comenté en el primer profile sobre este deck, una de las versiones con las que más trabajé en este deck fue la superpolimerización. Y funciona, es una versión que funciona bien, pero siento que no tiene en realidad un recovery importante. Y a pesar de que un excelente romper de campos, y sobre todo con el soporte fuego que está llegando y que va a llegar más, con el que se van a poner tan potentes esos decks, es una opción que quizá deberíamos implementar. Pero siento que en este deck un descarte, como es el costo de esta carta, en veces simplemente, a pesar de que suene un poco ridículo, simplemente parece demasiado en algunos momentos. Y sobre todo también si no nos encontramos con un campo en el que podamos resolver esta carta, es en realidad un costo muy importante. Y lo mejor es emplear, bueno, obviamente no hay lugar para la duality y para la superpolimerización en este mismo deck. Por lo menos en Cyber Dragon no lo es. En el extra deck está siempre bastante ajustado en este deck y simplemente no hay lugar, por lo cual opté en dejar de jugar esa versión. Estuve probando muchísimas versiones bastante locas. Lo primero venía a mi mente era probar una versión en la que, yendo primeros, una versión going first, porque no tuviéramos que entregar prácticamente el primer turno. Como ustedes sabrán, y si han jugado Cyber Dragon en los últimos años, es un deck en el que tienes que ir segundo en la gran mayoría de las veces. Quizá la versión Cyber Dark sea bastante buena con eso, si no es interrumpida. Pero incluso probé esta versión y funcionaron bastante bien hasta cierto punto, siendo atributos luz, los cuales podemos utilizar como materiales para Galaxy Soldier. Pero me parece que aún siendo segundos y consumiendo el Normal Summon, llegué a probar esta versión incluso sin el Cyber Dragon Core, lo cual parecería una locura y terminó por no ser viable. Lo intenté, no me funcionó. Si ustedes tienen alguna idea de este tipo, por favor háganmelo saber. Y bueno, permítanme mostrarles la versión en la cual terminé llegando. Voy a mostrarles lo que es el motor Cyber Dragon, obviamente, las piezas Cyber Dragon que no se mueven gran cosa. Obviamente jugamos tres Cyber Dragon. En una versión pura muy difícilmente vamos a jugar menos. Jugamos un Cyber Dragon Core. Como les comento, en algún momento se llega, a pesar de que ese es el único Normal Summon obligado que tenemos en el deck, en algún momento sí se llega a sentir que simplemente no es suficiente. Quizás si buscáramos una pieza de cementerio deck podría ser mucho mejor, pero simplemente no sé, se siente como que a pesar de que es lo mejor que tenemos, sí se siente que necesitamos un poco más. Su efecto en cementerio es bastante bueno, no tenemos ningún comentario sobre eso. Seguimos jugando solamente un Nashter y jugamos 3 Cyber Dragon Hearst, los cuales son bastante buenos. He visto algunos jugadores que recortaron sus versiones a jugar solo 2. La verdad es que para mí tiene que jugarse a 3, sobre todo porque es una de las cartas que nos va a buscar el Cyber Dragon y que obviamente vamos a desencadenar con la Clockwork Knight, que lo necesitamos para hacer la función de contacto y limpiar el campo. 3 Cyber Emergency, también no vamos a recortar esa, siendo nuestro buscador un buscador tan útil que encima de todo esa prueba de la negación. Jugamos una Cyber Repair Plant.
Eh, Obviamente necesitamos tener un elemento Cyber Dragon en cementerio para poderla resolver. Y el MVP de este deck, la carta importante que nos ha cambiado la vida a los jugadores Cyber Dragon, ustedes me entienden perfectamente. Ya muchos más jugadores conocen nuestra estrategia, en el que si tenemos un Cyber Dragon y tenemos esta carta en campo, les vamos a limpiar su campo. Aún sigue pasándoles desapercibido a algunos jugadores, sobre todo los jugadores meta que no están acostumbrados a jugar contra deck Cyber Dragon. Pero bueno, esta es nuestra misión, educarlos al respecto y hacerlos pagar por ese error, porque en realidad los duelos, si tenemos esta carta en mano, la podemos activar, porque también es necesario baitear los negadores, que obviamente un negador nunca te va a permitir, si sabe jugar, nunca te va a permitir activar esta carta. Tenemos varias cosas para quitarnos a esos negadores, esos omninegadores, pero teniendo esta carta en campo, los duelos son totalmente distintos. Tenemos una probabilidad de ganarlos de forma altísima. Y seguimos jugando también un Regulus. En cuanto al Regulus, también hay algunas versiones que lo recortaron. Entiendo que lo hayan hecho. Para mí sigue siendo una carta útil, sobre todo con la búsqueda que nos da el Clockwork Knight una vez que cae el cementerio. En algún momento robamos una segunda copia de Clockwork Knight y podemos desecharla de alguna forma. Y es una búsqueda gratis de un omninegador que muy posiblemente nos va a quitar de encima una carta que nos fastidie demasiado, por lo cual para mí sigue siendo necesario jugarlo. Para mí sigue siendo bastante útil. Y en cuanto a las últimas cartas del motor Cyber Dragon que siguen siendo buscables, bueno, esta no es buscable, pero me refiero a la Cyber Rep System. Jugamos una Cyber Rep System y una Overload Fusion. Si han estado jugando este deck por mucho tiempo, se preguntarán por qué no estoy jugando la Cyberload Fusion. Y es esta carta, ya la conocerán. Ustedes me entenderán bien cuando les digo que si robamos esta carta y la tenemos en mano, la gran mayoría de las veces se siente prácticamente como un brick, porque tenemos que tener las piezas ya sea o removidas o en campo, y tiende a ser bastante difícil en algunos momentos, además de que tiene un lock bastante molesto para nosotros. Nos impide ir por el OTK, en el que solo el monstruo, si invocamos a este monstruo por fusión, solo este monstruo puede atacar en nuestra fase de batalla. Me costó muchísimo trabajo, porque esta es una carta que yo sentía que tenía que se jugar en el deck Cyber Dragon sí o sí, a una copia por lo menos. Siempre la hemos jugado también a una copia nomás. Y al principio comencé a ver alguna lista que la había cortado y me pareció bastante absurdo, ¿no? Yo dije, es una carta que tenemos que jugar. En algún momento la corté para hacer la prueba y sí me sorprendió que, a pesar de que sí llegamos a necesitarla en algunos momentos, es mucho más el estorbo que nos hace, pero eso tampoco significa que la haya quitado el deck. La dejé de side porque precisamente jugando contra tantos deck runics que están en este momento, en el que tenemos tantas piezas removidas, la dejé de side junto con la Cybernetic Overflow. Sobre todo también cuando vamos a ir primero, esa es una de las mejores cartas que tenemos y que además podemos buscar, por lo cual de momento me parece que lo mejor es jugarlo de esa forma, y me ha funcionado bastante bien, dejándolas de side y simplemente incluyéndolas cuando estamos seguros que las vamos a necesitar. Y bueno, sobre todo el único caso es cuando es ir primero, pero tenemos bastante formas de buscarla. Pero como les comento, esto es de side, en el side deck. Continuamos con las cartas que tenemos en main. Sigo jugando el paquete del Gamma, que está un poco lastimado en este momento. Es una carta que cuando la tenemos en mano, siendo segundos o comenzando nuestro turno, es una carta simplemente impresionante. Entiendo por qué la restringieron solamente a una carta.
Pero sí me gustaría comentarles que llega a ser bastante frustrante en algún momento cuando robamos el driver, el hecho de pensar que podríamos haber tenido el gamma, pero es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, es algo que tenemos que asumir si queremos jugar este paquete. Si es algo que no les gustaría, que les desespera demasiado, que les molesta mucho cuando robas el driver, es mejor que juegues otra cosa, por ejemplo Infinite Impermanence, alguna Veilers, alguna otra interrupción o cartas que prefieras, porque sí llega a ser frustrante, pero es algo a lo que nos tenemos que atener. Se los he dicho, bueno, es prácticamente lanzar una moneda, pero si acertamos les aseguro que van a notar la diferencia de poder. Estoy jugando 3 Yuzukiro, nuestros Kaijus favoritos, porque obviamente son máquinas. En algún momento, me parece que en la lista pasada estaba jugando esta carta 2. Terminé por recortar en esta lista a la Infinite Impermanence porque sentí que tendríamos a briquear bastante. Si han jugado este deck también me van a entender con eso. Y entre el paquete Gamma con los drivers y los Kaijus tenemos monstruos luz que en caso de que no lo necesitemos, en caso de que no, como les comentaba, podamos tirar en mano, son combustible para nuestros Galaxy Soldier. En esta versión, al no estar jugando la Machine Duplication, me parece que tenemos que jugar el Galaxy Soldier a 3 porque es una carta que queremos ver, que nos va a dar el acceso directo e inmediato a nuestro Galaxy, a nuestro Cyber Dragon Nova. Y sí es una interacción muy importante que sí me gustaría que consideraran. A2 también funciona bastante bien, sobre todo son buscables, pero si no tenemos que emplear nuestra búsqueda para ir por esta carta, en el caso de que tengamos que ir por un Kaiju, una cosa de ese tipo, sí me parece que llega a ser bastante útil jugar la tercera copia. Y una cosa que platicábamos en los streams con Vic es las cartas para el back. Yo sé que muchos jugadores, ahora que salió la banlist y que golpearon a varios de los floodgates, como son la del Cambioli One, como fue también el Ghost in Match, me parece que muchos van a tender a relajarse con esto. Muchos van a decir, bueno, ya no va a haber tantos jugadores que empleen esos tipos de floodgates que son tan molestos para la mayoría, sobre todo cuando jugamos decks así de este tipo. Pero me parece que el hecho de relajarse con eso va a hacer que muchos jugadores dejen de emplear cartas de este tipo para destruir el back, y va a hacer que los jugadores que empleaban ese tipo de floodgates, como son estos, perdón, los estaba buscando, va a hacer que se relajen, va a hacer que empiecen a utilizar menos cartas, y el hecho de que estén a 1 no significa que vamos a dejar de verlas. Yo casi estoy seguro que van a continuar. De hecho, muchos de los decks que emplean estas cartas simplemente para ralentizar la estrategia rival, pueden emplearlos incluso los 3 al mismo tiempo, no sé, con el deck Eldritch, cosas de control de ese tipo, por lo cual sí les pido también que no se relajen tanto con eso y lo tengan en consideración. En cuanto a las hand traps, seguimos jugando las 3 copias de la Ash Blossom, porque para mí es la mejor hand trap que tenemos en este momento. La vamos a resolver, no importa contra qué deck estemos jugando, siempre va a tener una utilidad. No hace falta que se los diga, es una carta que es simplemente excelente. Y sí, como les comentaba, seguimos jugando la Duality, aunque tengo que decirles que la he recortado a solamente 2, y para muchos jugadores puede parecer una locura que se tenga que jugar a 3, porque es lo que nos puede llegar a dar el OTK, pero yo tendía mucho a robar más de alguna y sí sentía a tener un brick hasta cierto punto.
Me parece que jugar la 2 y dejar una tercera copia, ya sea de side, yo personalmente la retiré, simplemente la juego a 2. Me parece que es lo mejor de momento, me pareció lo más sano. Sigo viendo esta carta en bastantes duelos, sigue resolviendo de forma perfecta como lo ha sido siempre, retirando, porque es el costo retirar la carta, pone el cuerpo en el cementerio, nos da reciclaje y muy seguramente si la resolvemos en fase de batalla es porque ya estamos ganando el duelo, es el OTK. Y para quitarnos de encima a los campos que tienen negadores, interrupciones bastante potentes, jugamos la Droplet, que me parece sigue siendo de lo mejor que lo que tenemos a nuestra disposición. Es una carta excelente, sobre todo ya que, sobre todo con los Fire King, que por cierto tenemos un excelente match contra esos de ese deck, que es un deck meta. Esta debe de ser un tier 1 fácilmente y se va a poner más potente. También el hecho de que diga que tenemos un buen match no quiere decir que le vayamos a ganar fácil, pero el hecho de que sus monstruos lleguen en cierto punto del duelo durante la Mind Phase normalmente y hacer la destrucción, hacer cosas de ese tipo, podemos detenerlos fácilmente en el momento apropiado, por lo cual me sigue pareciendo una carta excelente. Y la tech que he estado implementando y que me ha funcionado bastante bien hasta este momento son 2 copias de la Hand Destruction. Y yo sé que van a pensar que de dónde saqué estas cartas. La verdad es que cuando recién comenzaba a familiarizarme con el juego fue por ahí del 2018-2019. Me parece que era el juego de Legacy of the Duelist. La primera vez que empecé con un juego con el Legacy of the Dragon, empleé esta carta. Una carta que yo pensé que nunca iba a volver a ver. Al Sasuke Samurai, una carta que me fascinaba cuando era el inicio del juego. Pero bueno, hablando de esta de la Hand Destruction, perdón por desviarme, es una carta que me ha funcionado de forma excelente. Como jugadores de Cyber Dragon, ustedes me van a entender perfectamente cuando les digo que en algún momento tenemos una mano, sea cual sea, tenemos un Cyber Dragon Core, un Hearse, algunas de las piezas, pero solamente tenemos un Normal Summon. Esta carta, el hecho de que ponga piezas en el cementerio y nos permita robar 2 nuevas cartas y al mismo tiempo, bueno, el oponente obviamente tiene que tener 2 cartas también en su mano para que la podamos resolver, pero en su gran mayoría casi siempre las tienen, y si no, también por ejemplo, como les comento, contra el Dex Fire King, en las que el Standby Phase agregan piezas a su mano. Es muy probable que podamos resolver esta carta. Es raro cuando no lo puedo hacer, pero el hecho de que coloque piezas en el cementerio, que son Cyber Dragon, que incluso pueden tener un doble valor, porque si arrojamos un Hearse al cementerio vamos a obtener la búsqueda del Cyber Dragon que necesitamos, y nos dé 2 nuevas cartas, es algo que nos va a desbriquear nuestra mano fácilmente. Si recordarán, en el profile pasado yo estaba jugando la Foolish Burial, que también es una carta excelente porque te puede hacer esa misma función de colocar en cementerio una pieza de Cyber Dragon, que normalmente era el Hearse que tiramos, pero también puede ser, por ejemplo, el Core. Podemos con la Hand Destruction, sobre todo también cuando robamos 2 copias de Horse, que llega a ser bastante molesto porque no son cartas que podamos jugar juntas. De hecho, en el deck Cyber Dragon, si robamos más de una copia de lo que sea, y en la mayoría de los decks también, es un brick muy molesto. El hecho de que podamos poner esta pieza en cementerio, no siempre necesitamos su Normal Summon. Su efecto de cementerio es para mí uno de los efectos más potentes que tenemos con esta carta. Y el hecho de poner el cementerio, podemos simplemente resolver su efecto para baitear algún efecto de negación, alguna cosa de ese tipo, alguna Ash. Es una carta que les recomiendo que prueben. Pruébenla por favor y me dicen qué tal funciona. A mí me ha funcionado bastante. Me ha resuelto muchos juegos en los que no hubiera tenido opción. Yo sé que a la mente va a llegar de muchos el por qué no jugar la Triple Attacking Talents en su lugar. Y la respuesta es obviamente, también las tengo de side deck para los decks en los que sé que las podemos utilizar.
Muchos jugadores juegan alrededor de esta carta, que es así de buena. También en algún momento podemos llegar a, o sea, aun cuando lo podemos resolver, si llegamos a robar 2 cartas, como les comento, muchas veces llegamos a robar, tenemos un Cyber Dragon Core en mano, volvemos a robar otra copia, es prácticamente cartas muertas que tenemos y no tenemos acceso a Galaxy Soldier o cosas que nos pueden quitar de ese tipo. La Hand Destruction me parece excelente porque simplemente hace eso, coloca los Cyber Dragons en cementerio, los que necesitamos para resolver efectos, y nos da acceso a 2 nuevas cartas. Y bueno, eso es en realidad a grandes rasgos lo que les quería mostrar con esa pequeña tech. En cuanto al extra deck, seguimos jugando un Cyber Dragon Nova, un Infinity. No vamos a cambiar nada con eso. En algún momento se ha estado pensando incrementar el número del Cyber Dragon Nova, que sí podría llegar a ser pronto, ya que como estos decks Fire Kings, no sé si a ustedes les haya pasado, pero entre las versiones de Fire King que están jugando Dogmática y entre las versiones de Albas que también están jugando, bueno, estas versiones un poco raras que ya emplean los Bestials con motor Dogmática, he estado viendo muchísimo al Maximus en resolver su efecto. Normalmente el Nova es una carta que tiramos porque nos va a traer de forma gratis un monstruo Cyber Dragon de nuestro extra deck, una fusión obviamente, un Superstar Slayer Typhoon y su primo hermano el Zeus. Son cartas excelentes que sobre todo me ha llamado la atención un poco su efecto. Cuando lo leí al principio, la verdad es que no lo entendí tan bien de primer momento, pero porque yo creía que una vez que comenzabas a hacer invocaciones ya no podías invocarlo, pero no, sí puedes hacerlo y es lo que lo hace tan potente. Obviamente una vez que lo invocas ya no puedes realizar más invocaciones especiales, pero es excelente para quitarnos del campo negadores de muchísimo ataque que tengan esos efectos activados. Es en realidad una carta muy buena que les recomiendo que prueben si tienen la oportunidad, porque también ha estado subiendo bastante de precio por lo mismo que es tan jugable. El Chimera Tech Fortress lo jugamos a 2 copias, a 3 ya me parece demasiado, a pesar de que nos ayuda a resolver uno de los efectos más potentes que tenemos en este momento, que es la Clockwork Knight. También jugamos un Mega Fleet y un Cyber Dragon, que son los objetivos, obviamente, ya, como les había comentado en el deck, en el profile pasado, cuando estamos empleando la Duality. Si tenemos en campo, que obviamente lo vamos a tener de una forma muy fácil, utilizamos como material al monstruo que sea en el extra deck, que normalmente va a ser un Link. Lo quitamos del campo, atacamos. Desgraciadamente esto no nos da el OTK, pero si tenemos cualquier otro monstruo, otro Cyber Dragon, alguna cosa de ese estilo, es fácil completar el daño que necesitamos para realizar el OTK que vamos a realizar. Sigo jugando un Cyber Twin y un Rampage, obviamente. Las dos, bueno, nos falta que les diga también ese que traemos con la Duality al enviar el Fortress al cementerio, y sí nos va a dar los casi seguramente el OTK que necesitamos, al igual que en caso de que podamos traerlo junto con el Link, el Seeger. Jugamos un Relinquish Anima, que es además, una vez que estamos jugando tantos Kaijus, sobre que estamos jugando 3, esta es una carta que prácticamente tenemos que jugar sí o sí, porque vamos a tenerlo con el ataque de 3300, también nos va a favorecer muchísimo realizar el OTK. Y en cuanto a las tech que son muy costosas en este momento y que es bastante caro jugarlas, y esperemos que no tarde mucho en obtener la reimpresión de estas cartas.
Pero la Little Knight y también el Chaos Angel son cartas que son una ventaja absoluta una vez que las tenemos, y sobre todo en este deck, sobre todo tratándose del Chaos Angel, que podemos ir de forma tan fácil por él. Como les comento, muchas veces te activan la Dimensional Barrier, selecciona fusión porque creen que es lo único que puede realizar un deck Cyber Dragon, y que es lo más lógico también para evitar la fusión del contacto. Pero también podemos ir por el Chaos Angel, que no es una cosa menor, es un monstruo, es una torre en el campo de 3500 de ataque que se va a llevar por batalla a una gran cantidad de monstruos. La Icefield Needle Knight, que es prácticamente una condición de gane, aun cuando tengamos juegos muy, muy complicados. El simplemente ir por esta carta prácticamente condiciona muchísimo la estrategia del rival, tiende a estresar mucho sus movimientos, y por esa razón es que es tan cara. Pero bueno, esta es la forma en la que he encontrado más eficiente de jugar el deck Cyber Dragon en estos momentos. Platíquenme por favor qué es lo que están jugando, de qué forma están jugando este deck que amamos tanto, en el que no hemos tenido algunas piezas de soporte indirecto, sobre todo porque todo el soporte nuevo está enfocado al elemento fuego, y así va a ser en los siguientes meses. Pero no es ninguna queja, el juego está de esa forma, aun cuando este deck llega a tener algunas limitaciones de ese tipo. Me parece que se ha dejado de ver casi en absoluto en muchísimos, ya sea en torneos locales, por ejemplo en línea, yo que juego tanto en el Dueling Nexus, y muchas personas ya tienden a desconocer las estrategias más básicas de este deck, ya simplemente no saben cómo jugar contra él, y si llegas a sorprender a bastante, incluso jugadores tier elements, y sobre todo cuando tenemos el acceso a la Cold War Knight. Es un deck que si llega a ser subestimado, sí se van a llevar una gran sorpresa al ver la potencia que tiene. Y bueno, eso va a ser todo por el momento. Me platican por favor cómo ha sido su experiencia con este deck, y les agradezco mucho por verlo. Que ya el año está por terminar, ojalá que se estén pasando muy bien estas fiestas, y les deseo un excelente año a todos mis hermanos. Muchas gracias por el video.